Eh, bueno, estamos de nuevo. Bueno, quería pensar con ustedes esto, que dice el ministro Bullrich en un momento de nuestro país donde vienen de alguna manera fuertemente otra vez las políticas neoliberales a penetrar también el campo social, económico y por supuesto educativo. ¿Qué les parece? ¿Y qué relación podemos encontrar esto con el modelo neoliberal que impera a nivel mundial y por supuesto tiene impacto en nuestro país, ¿sí? En nuestra vida? ¿Cómo lo van viendo ustedes esto? Yo creo que se relaciona un poco con el dibujo que mostraste vos, profe, el de la escalera mecánica y la del cemento. Me parece que eh, cuando dijo eso, o sea, se vio muy reflejado eso los chicos subiendo por la escalera de cemento toda quebrada, ¿no? Como Claro, si... claro. Y además le va diciendo a los desocupados, los que quedan afuera del sistema, porque las políticas neoliberales tienen, digamos, generan desocupación. Por ejemplo, pensemos todos. Si nosotros se instalan políticas que levantan, digamos, la posibilidad de que puedan entrar productos de afuera a nuestro país, cualquier producto. ¿Qué pasa con nuestra industria? Y además Y a menor costo. dejando entrar productos de afuera, decís vos. Sí, ¿qué pasaría Y con... nuestra industria se va a ver mucho más afectada. Por eso, el día de hoy impulsan mucho la industria nacional, por el tema de la globalización y el capitalismo, porque entran muchos productos de afuera y la gente compra los productos de afuera, no compra los productos nacionales. Es como que tienen un prejuicio de alguna manera hacia eso. Y entonces, cuanto vos más dejás entrar los productos de afuera, mucho menos la gente consume lo que tiene, porque es como, viene de afuera, por Claro. alguna manera. Y además por ahí viene en un primer momento a precios más baratos, digamos, porque como Claro, sí. afuera tienen las industrias, ya digamos, a ellos les sobran productividad y los tienen que hacer, digamos, tener clientes afuera, ¿no? Entonces, a veces es más barato, entonces la gente elige comprarlo de afuera, pero ¿cuál sería el costo para nosotros? Para los países, digamos, no industrializados de esto, o que estamos como empezando con las industrias, hubo intentos de tener industrias nacionales. Digamos, si Es entra... que yo creo particularmente que siempre se creó una idea o una creencia, se instaló en todos los países tercermundistas o más bien de Latinoamérica, que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que se podría hacer acá, ¿no? Y es muy difícil tratar de sacar eso porque al menos yo veo que hoy en día un montón de personas siempre va a hablar mejor de países de afuera que mismo de su propio país. Y a mí particularmente no me gusta, no me parece bueno, qué sé yo, no me parece que contribuya al poder sacar al país adelante, siento que atrasa. Y que las políticas neoliberales vengan con estas ideas de, bueno, traemos productos de afuera que en su primer momento van a estar más baratos, siguen instalando de alguna manera esa idea. Y no me parece un buen modelo para el país, como para Claro. poder sacarlo adelante. Y además las pequeñas industrias nuestras, las pequeñas empresas quiebran porque, digamos, no pueden competir, porque no hay protección del Estado, sino que al contrario, dejan entrar productos de afuera y de pronto el pequeño productor de, no sé, pensemos en cualquier producto. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Córdoba hay
es famoso una industria que producen pelotas de fútbol. Las pelotas que se cosen a mano, las de fútbol. Y yo recuerdo que, para dar un ejemplo, que decía que en la época de Menem, después en la época de Macri, que otra vez se instalan estas políticas neoliberales, tuvo que cerrar, y que la gente sin trabajo, dejar gente sin trabajo, porque vos cerrás, el pequeño productor tiene que cerrar su empresa, deja un montón de gente desocupada, porque no puede sostener. ¿Y qué sucede? La desocupación produce pobreza, y este hombre decía, claro, yo no puedo competir con los precios de las pelotas chinas, por ejemplo, porque son mucho más baratas, y obviamente, ¿no? Si no hay una protección del Estado a la industria nacional y políticas que lo favorezcan, sucede esto. Entonces son políticas que están pensando en intereses foráneos, no nacionales, digamos. Y esto si nos lo vamos viendo a lo largo de la historia, vemos que es recurrente. Intentos de, por ejemplo, el peronismo, como lo estudiamos antes del parcial, tuvo un modelo económico de fortalecer la industria nacional, y por eso había que formar técnicos. Luego vienen otro tipo de políticas que van para atrás con esto. Entonces así vamos y venimos, vamos y venimos. Pero lo cierto y lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es cómo estamos en un mundo donde estas políticas neoliberales pujan por instalarse, porque tienen que ver con sectores muy poderosos económicos, ¿no? Y a mí me gustaría También también... tiene que ver Sí, el tema de cómo realizan las ventas, ¿no? Creo que eso, el tema de la imagen y la propaganda, como que imponen una moda. Yo me acuerdo había unas zapatillas como, no sé, en 2017 por ahí, las Adidas, no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero estaban todas de moda, todos compraban las Adidas. Y vos nunca, o sea, si vos caías por ahí con una zapatilla de industria nacional, te miraban y te decían, viste, esos comentarios súper feos, como diciendo, ay, te los trajeron de, no sé, de La Salada, o los compraste en un boli shopping, así es. Y no, o sea, ¿por qué está tan mal visto apoyar la industria nacional? ¿Por qué está tan mal visto comprar otra cosa que no sea lo que te dice la televisión, la propaganda, lo que imponen las modas? Es como que de ese punto de vista también está muy, muy marcado. Entonces también en ese sentido cuesta muchísimo apoyar al país si uno está, viste, ahí criticando de dónde uno consigue las cosas. Es como que todo muy quisquilloso. no, y Sabrina, estás tocando un tema que es re importante, que es cómo las conciencias se coaptan, ¿no? Hay digamos, por distintos lugares, medios de comunicación, redes sociales, se instala esta cultura del tener, de lo material, de que el estatus te da la marca que uses, que sos o mejor persona o sos más aceptable, porque además nos está enfermando, digamos, estamos muy enfermos como sociedad. Y esto que vos planteás como ejemplo es un claro ejemplo de eso, ¿no? Como algunas personas quedan coaptadas, o todos de alguna manera quedamos coaptados si no tenemos un poco de conciencia en estos mandatos que nos impone una sociedad de consumo, pero en una fase ya, digamos, tremenda, porque nos está enfermando. Y si nos ponemos a pensar cómo esto va penetrando también en el sentido común, porque llega un momento, como vos decís, Sabrina, que mucha gente repite cuestiones como de sentido común y que no son así, ¿no? Como que todo lo nuestro es malo, que todo lo mejor es de afuera. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? De crear conciencias que miren para afuera. O que crean que los valores están en lo económico, porque justamente es lo que está primando en esta sociedad. Y hay muchas cuestiones que se repiten como de sentido común, ¿no? Como que es así y que son verdades inalterables, ¿no? También es porque para comprender estas cuestiones tenemos que pensarlo así, ¿no? En qué modelo estamos y qué modelo de personas nos quieren imponer, ¿no? ¿Quiénes tenemos que ser? Consumistas, personas que
que crean que porque vos tenés puestos una Nike o una Adidas sos mejor que una persona que tiene, no sé, una zapatilla de lona, o que perteneces a otro sector, a un cierto estatus, perteneces a, a sectores más valorados, ¿no? Porque estamos en una sociedad así, donde los valores se han trastocado. Y después lo vamos a ver cómo esto también en la oferta educativa se ve, ¿no? Si uno empieza a ver las propagandas de algunas escuelas cuando empieza el año, bueno, para que tu hijo sea exitoso, que sea competitivo, esos son los ganchos, y que tienen que ver con una sociedad así, ¿no? Con una sociedad que empuja la competitividad, a que el éxito es cuánto dinero puedes acumular, no cuán mejor persona puedes ser, cuánto te puedes nutrir de la cultura, de otras cuestiones, sino cuánto tenés, ¿no? Y esto, acá traje una viñeta, es Daniel Paz, que es un humorista, y bueno, acá hay una escena que creo que la podemos reconocer todos, ¿no? Chicos que están en situación en la calle, tratando de sobrevivir como pueden, y muchas veces cómo se piensa, cómo se los ve también a estos sectores de la población. ¿De limpio? No, pibe, ¿por qué no te buscas un trabajo decente? Este señor, en su conciencia, cree que este chico, si no tiene otro tipo de trabajo, es por culpa de él. Se tiene que buscar, ¿no? El chico le dice, tenga en cuenta las circunstancias, nací en una familia pobre, sin padres, sin buenos ejemplos, y además está la recesión y el desempleo. Porque estos chicos en la calle se empiezan a ver, digamos, en los 90 se empezaron a ver los chicos en la calle, gente en situación de calle, las escuelas que tenían que dar de comer, y bueno, esto es un fenómeno mundial que ha producido y sigue produciendo el neoliberalismo. Mucha gente excluida. Le dice el hombre, conductor, Pamplinas, el que realmente se esfuerza, bueno, consigue trabajo. Entonces, bueno, esto también de alguna manera es de una forma muy simple, pero está hablando de la teoría del capital social. El que se esfuerza va a conseguir trabajo, va a decir la teoría del capital social. Y del capital humano. Esto es, si quieren lo leemos, ¿no? Él es un economista premio Nobel. Yo les decía que hay muchas voces críticas de la teoría del capital humano. Si quieren leemos esto, que dice este premio Nobel economista. ¿Cómo lo piensan ustedes? Un poco vuelve el tema de la meritocracia, ¿no? Yo creo que si la sociedad fuera diferente, y bueno, hay un montón de factores más, ¿no? Yo creo que tal vez en alguna otra sociedad la meritocracia tendría mucho más valor, pero por lo menos en esta en la que vivimos, Claro, no. O sea, como que tiene razón. claro. Porque incluso cuando vos vas y te forzás y te forzás y te forzás, te ponen mil trabas para no llegar a donde querés llegar. Y hay veces que estás años y años y te das cuenta que es mejor quedarte donde estás a que seguir, porque no, es re difícil. Justamente me acordaba de eso del trabajo. Me acuerdo yo la primera vez que fui a tirar puerta a puerta currículum. No me llamaron nunca, pero nunca. ¿Por qué? Porque yo no tenía un contacto para entrar para trabajar. Entonces también es eso. No podés decirle a las personas, porque yo lo veo mucho eso también, lo que decía, viste, del chico que limpió los vidrios y eso, anda a buscar un trabajo. Como si fuera re fácil, como vas, tocas una puerta, sí, vení, trabajá.
no suele pasar hoy en día eso. No, Yo sé que las generaciones anteriores dicen, en mis tiempos era muy fácil conseguir trabajo, vos ibas y sí, sí, por ahí sí, claro. pero ahora no. No, ahora Ahora en no. la realidad, yo me acordaba que leía que la tasa de desempleo en Mar del Plata es altísima. Y uno Claro, dice, es porque son todos unos vagos, pero en realidad no, es porque vos vas, tirás un currículum y así como se lo diste, lo guardaron y chau. Y el que entra, o la que entra, es el que tiene el contacto, el que tiene la persona que lo pone en tal lugar, o hay veces que muy pocas veces suele ocurrir eso de que uno va, pone currículum y entra por meritocracia, digamos. Porque fue, se esforzó, porque dijeron, mirá, hizo todo esto, me recibe esta persona para trabajar de esto, pero la verdad es que no. claro. Y lo que está diciendo Sabrina pinta, pero perfectamente la sociedad en la que estamos. Cuando te dicen, sí, yo terminaba el secundario y conseguía trabajo el otro día, es verdad, pero estábamos en una sociedad, no en el punto del desarrollo capitalista que estamos hoy, que es de una crueldad espantosa, donde hay poco empleo, y el empleo tampoco gozás de beneficios sociales. Son empleos donde tampoco te van a respetar los derechos laborales, te van a cambiar los turnos, digamos, de trabajo, quizás vas a estar contratada. Hay muy pocos trabajos que son trabajos que van a dar estabilidad laboral. Pero esto tiene que ver con la sociedad en la que estamos. Por eso es importante hacer lecturas del mundo. Digamos, no las personas que te dicen, sí, antes se conseguía trabajo, es verdad, es cierto que se conseguía trabajo, pero lo que ellos no alcanzan a poder leer, ¿qué pasó en el mundo? Cómo estas políticas neoliberales en este el momento histórico de la humanidad están destruyendo, digamos, las posibilidades de trabajo de muchas personas. Y tampoco está garantizando la educación el ascenso social que antes daba en algún momento de la sociedad, ¿verdad? Antes vos estudiabas la secundaria, conseguías trabajo, o ibas a la universidad y enseguida conseguías trabajo. Hoy el mundo se volvió altamente competitivo, hay poco trabajo, los trabajos cada vez son, digamos, escasos y no es fácil. Por eso es interesante poder darnos cuenta. Digamos, en la medida que podamos entender eso, vamos a poder al menos saber, digamos, los hilos que se juegan, no culpabilizarnos, porque además esto es muy terrible para las subjetividades de cada uno, que nos creamos que, bueno, si no consigo trabajo es porque yo no sirvo. No, entender que estamos en un mundo muy, muy complicado. Y bueno, y por supuesto esto se los digo, más allá de que no garantiza total empleo la educación, siempre apostar a educarse abre puertas, ¿no? Así que yo, por supuesto, celebro que ustedes estén en la universidad, con todo lo que les debe costar, porque son generaciones donde todo cuesta mucho, a ustedes les cuesta mucho todo. Tienen que crecer y ser jóvenes en un mundo muy, muy complicado. Así que bueno, yo lo que les digo, que nunca abandonen, digamos, sigan remándola, porque más allá que el mundo va a seguir siendo complicado, tener armas, digamos, un título, una capacitación, suma, suma. Y además lo que abre la cabeza, ¿no? Porque también conocernos abre la cabeza, nos hace entender más el mundo. Como Freire dice, la educación es poder leer el mundo, y esto de leerlo en su complejidad, ¿no? Cuando estamos hablando de educación no es solamente los contenidos que vamos a dar, sino en qué mundo estamos, qué modelo económico es el vigente, qué fuerzas imperan en determinado momento histórico en nuestro país, que esto tiene que ver también con un proyecto mundial para los países periféricos, ¿no? Esto es empezar a entender qué es lo que está sucediendo y que afecta nuestra vida, ¿no? De todos los días. Como vos decís, Sabri, que vas a repartir currículum y si no tenés redes, porque eso también lo vamos a ver más adelante, que estos sectores favorecidos o que se favorecen con este tipo de políticas,
también tiene muchas redes, tiene muchos contactos, entonces para ellos es mucho más fácil conseguir trabajo o ubicarse. ¿Sí? Esto sucede. Y bueno, y cómo, volvamos un poquito, cómo lo vamos a... Cómo se ve también en la sociedad esto que hablamos, que hay como un nuevo individualismo, el sálvese quien pueda, ¿no? Estos nuevos modelos cortan las redes sociales, ¿no? Yo me tengo que competir con el otro, a ver, tengo que capacitarme, le tengo que pisar la cabeza al otro para conseguir yo el trabajo. Y eso es como que va penetrando en la conciencia de todos y hasta en las familias, ¿no? Que están con mucho miedo del futuro de los hijos. Entonces, se esfuerzan por tratar de darles la mejor educación, o porque saben que el mundo es complicado, ¿no? Y también lo que va generando en algunas conciencias el que yo primero, los lazos sociales se rompen, los lazos solidarios cada vez son más débiles, y también hay otro discurso, que es el de la persona emprendedora, ¿no? Como que hay que ser emprendedor, hay que ser activo, hay que ser agresivo, hay que ser inteligente para poder ubicarse laboralmente, ¿no? Son todos discursos que van dando vuelta y que penetran por muchos canales, ¿no? Los medios de comunicación, las propagandas. Hay todo como una construcción ideológica alrededor de esto que nos va penetrando a nosotros también, a cada uno de nosotros, y opera en nuestra forma de ver el mundo y de ver qué esperamos también de la educación. Y en cuanto a las pedagogías y en lo curricular, antes se formaba para, digamos, en el estado digamos, en el estado de bienestar, los años 60, los años 70, era formar para conseguir empleo. Hoy, nuevos formatos que tienen que ver con esta teoría del capital humano en su nueva versión, va a formar para competencias. ¿Qué significa? Yo tengo que formar gente que sea competitiva, que sepa adaptarse a lo nuevo, que sea agresiva, en el sentido bueno, no me importa mucho el otro, yo tengo que llegar. Esta es las nuevas miradas también de la formación, ¿no? Que propone este tipo de teorías del capital humano, ¿no? Que por supuesto intentan penetrar en los sistemas educativos. Va a depender de cada gobierno si va a adherir a esto o no va a adherir. ¿Esto se entiende? Es como una puja de por qué modelo hegemónico vamos a optar. Y esto también lo tenemos que ver nosotros como educadores y como ciudadanos, ¿no? ¿Qué modelo queremos para nuestro país? ¿Qué modelo queremos para nuestra educación? ¿Qué modelo queremos para nuestra vida? ¿No? No sé cómo lo ven y si le ven la relación con la educación a esto. Son teorías, son discursos, teorías que intentan penetrar, ¿no? Para justificar y enmascarar la injusticia. Esta como tantas otras, como los discursos meritocráticos. Si nosotros empezamos a usar el oído, las cosas que vamos escuchando, nos vamos a ir dando cuenta, como muchas veces discursos teóricos enmascaran la desigualdad, la injusticia. Ustedes si empiezan a mirar con estas lentes, ¿no? De qué modelo me quieren que yo compre, pueden ir dándose cuenta qué es lo que nos quieren de alguna manera hacer creer, distintas miradas de la educación, distintas miradas de la salud. Lo vamos a encontrar todos los días en debate, estos dos modelos que están en puja. Y esto
digamos, del sentido común. Ustedes escuchan esto, hay mucho. Bueno, el que no quiere trabajar es porque es un vago. ¿Eso lo escuchan? Sí, sí, bastante. Bastante, ¿no? Porque además estos discursos para imponer el neoliberalismo también nos hacen, digamos, odiar digamos, echarle la culpa a otra víctima, por ejemplo. ¿Han escuchado ustedes esto? Bueno, estos vagos de miércoles bolivianos que vienen acá, o los venezolanos que nos vienen a sacar el trabajo, o los bolivianos eh, que al final, o los paraguayos que nos traen la droga. Esto hay mucho de racismo, esto también tiene que ver con que ir conformando subjetividades que crean que la culpa de nuestros males la tienen los paraguayos, por ejemplo, o el otro, y no darnos cuenta que en realidad tiene que ver con modelos económicos brutales que están operando para minorías, no para el bienestar general. Hay muchos comentarios que circulan todo el tiempo, digamos, con fobia al extranjero. ¿Y por qué los bolivianos tienen que tener acceso gratis a los sistemas de salud, si ellos no son argentinos? Bueno, eso vamos a escucharlo también, o lo hemos escuchado, o ha sido motivo de discusión, a lo mejor ustedes con amigos o con la familia. Porque, digamos, uno de los mecanismos de penetración es el odio al distinto, ¿no? El que tiene la culpa el otro. De mis males económicos como país no lo tiene, digamos, los distintos modelos económicos, sino lo va a tener el otro, que en definitiva es otra víctima, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a la playa, vieron que están los senegaleses vendiendo billutería o algunas cosas, ¿los han visto? Sí, sí. Mi abuelo habla con ellos, le gusta mucho conversar. Me encanta tu abuelo, ya me lo vendiste a tu abuelo, me encantó. Puede ser una persona curiosa y querés saber del mundo, Sí, ¿no? no, les pregunta que de dónde vienen y todo eso, y se quedan hablando con él, no le compra nada tal vez, porque bueno, si fuera que viene, porque encima vienen muy seguido. Acá en Punta Mogotes vienen y se te instalan con, que es como no sé, como una valijita, no sé, y te muestran. Y claro, yo si fuera por mí, yo les compro a todos, pero no puedo. Entonces, nada, lo que hacemos es les conversamos, les preguntamos y nada, te cuentan en dónde viven, en qué condiciones, porque uno piensa, no, la verdad que viven todos juntos, alquilan como dos, tres habitaciones todos juntos y comparten eso y la verdad que pobres, porque no es algo, o sea, se esfuerzan demasiado para venir hasta acá, vender, le mandan plata a la familia en muchos casos, están acá y encima en pleno rayo del sol, están en el mediodía, se mueren de calor, así que nada, uno, no, la verdad que criticarlos es muy feo, porque ellos la verdad que son gente muy laburante. Y Y además, nada, ellos eso también son víctimas de las políticas neoliberales que se instalaron en sus países de África, porque África ha sufrido esta colonización de los imperios de Inglaterra y, bueno, ya desde el siglo pasado, pero hoy estas personas, los senegaleses, por ejemplo, para dar un ejemplo, que están intentando sobrevivir, porque en realidad no podíamos decir que es un trabajo que tiene garantías de nada, no tienen seguridad social, no tienen acceso a una obra social para la salud, son expulsados de este sistema global, gente que sus países los han expoliado económicamente y han tenido que emigrar, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, claro, y, sí. Y lo mismo con la gente de Venezuela. Ellos vienen acá porque quieren mejor calidad de vida. No es que te vienen a sacar el trabajo, están sobreviviendo. O sea, es increíble lo que pasa. Y nada, uno tiene que tener un poco más de empatía. O sea, en vez de decir, te viene a robar el trabajo, el sistema de salud. O sea, también ponerse en el lugar de la persona y decir, y yo en el mismo lugar, yo haría lo mismo. Yo
me escapo con lo que puedo. Eh, Uno busca siempre, hacia el ser humano sobrevive, es la naturaleza. No es que se queda ahí sentado en una piedrita esperando a que le llueva algo. Porque si uno no se mueve también es como... Entonces nada, tampoco hay que culparlos ni nada. Ellos vienen acá y encima laburan. O sea, son gente re laburante. Yo los veo en la playa ahí y siempre encima vienen con una sonrisa. Son buenos, son gente que la verdad no hacen ningún mal. El único mal lo hacemos nosotros. Sí, sí, este sistema tan cruel, que se ha globalizado la crueldad en beneficio de unos pocos que manejan los hilos del mundo y en detrimento de las poblaciones que cada vez se empobrecen más. Por eso hay el fenómeno de las migraciones, de gente que tiene que ir a buscar, a sobrevivir en otros países. Esto es producto de la instalación de estas políticas neoliberales. Generan estos movimientos migratorios. Que además, como vos decís, Sabrina, yo tengo amigos que se han ido a España en los 90 por las políticas neoliberales, que se han quedado sin trabajo, han ido a España, y en España también son vistos porque esta mentalidad que penetra en eso del odio al distinto, lo han padecido como argentinos, sudaca de mierda, porque me venís a sacar el trabajo. O sea que esto es como el ser humano, digamos, y el sistema Claro, sí, sí. te va creando una mirada así individualista y además bastante acotada y bastante simplista de lo que pasa, porque en realidad si nos diéramos cuenta de lo que realmente significan estas políticas neoliberales y cómo nos arruinan la vida a todos, no podrían instalarse. Por eso hay un juego muy, muy fuerte de captar conciencia. Que veas al otro como tu enemigo. Sí. Yo de hecho lo vi, yo en 2018 tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Alemania y había muchos refugiados allá. Y nada, me acuerdo que hablando con la chica que me hospedó en su casa, me decía como que la amiga estaba de novia con un refugiado y le decían, tené cuidado porque te quiere sacar la ciudadanía. Ay, yo me quedé horrorizada. Dije, ¿cómo? No, no digas eso. O sea, pobre gente, o sea, vos no sabés la situación. Es como que los juzgan de una manera, o sea, en todos lados pasa. Y Sí, me quedé re helada porque creí que uno, viste, lo ve como una sociedad mucho más, no sé, avanzada, como se lo piensa de esa manera en realidad, y por ahí nada que ver, o sea, yo ahí me fue como que me cayó un balde de realidad, fue, wow, acá también pasa, o sea, no es solo en mi país. claro. Eso tenemos que Uno, empezar a mirar así los fenómenos, que no son locales. Digamos, podemos tener características locales y propias de nuestro lugar y de ser latinoamericanos o argentinos, pero en realidad hay un avance también de esta mirada de desconfianza al otro, porque estos modelos neoliberales crean desconfianza. Porque además es cierto también que cuando te arrojan a la miseria, a la desocupación y al sálvese quien pueda, suceden cuestiones que tienen que ver con la delincuencia, con cuestiones de fractura social muy, muy complicada, y también con el tema de las migraciones. Es verdad que a veces casarte con alguien nativo, digamos, en este caso de Alemania, puede implicar que vos te puedas quedar, digamos, como ciudadano alemán. No digo que no pueda pasar también, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como que se generan situaciones así desesperantes, ¿no? claro, mismo en Estados Unidos hay mucha gente que le paga a alguien para casarse y se quedan casados como, no sé, 5 años para la ciudadanía. Claro, De hecho, creo que hay una película de eso. Y nada, es justamente el tema de sobrevivir de la desesperación y todo eso. Entonces, nada, eh, es como algo muy, sí, que me parece interesante. es interesante y es interesante empezar a pensarlo, porque cuando nos empezamos a dar cuenta que todo tiene una lógica, digamos, que todo lo que está pasando en el mundo y lo que nos sucede en nuestro país y en nuestras regiones de América Latina, tiene que ver con una lógica del capitalismo. ¿Se acuerdan que desde que empezamos la asignatura vimos que el capitalismo empieza en sus primeras etapas a conformarse con la conquista digamos, de América y con la acumulación de oro?
sus primeras etapas. Hoy estamos en una fase del capitalismo absolutamente cruel y tremenda, que nos está destruyendo como, digamos, como humanidad. Fíjense que los desastres ecológicos también tienen que ver con esto del capitalismo, de querer ganar a costa, digamos, no sé, de expoliar el Amazonas, no importa, acá hay intereses económicos que tienen que seguir ganando, aunque deje sin árboles al mundo y que esto traiga consecuencias ecológicas. Bueno, esto tiene que ver con esta etapa de capitalista neoliberal en una fase tremenda que pareciera que no tuviera retorno, ¿no? Ya, porque es un monstruo que se creó y que es muy difícil de desarmar. Porque esto lo podés leer desde distintos lugares, ¿no? Desde la ecología, ¿no? Como no importa cortar árboles, no importa contaminar mares, el agua, porque todo tiene que ver con ganar, ganar, ganar cada vez más, ¿no? Y acá hay intereses mundiales, ya globalizados con esto de las ganancias. Entonces, y bueno, después sucede que hay gobiernos de turno en distintos lugares que hacen negocios, ¿no? Y bueno, dejan, digamos, contaminar los mares, una minería sin ningún tipo de protección, y bueno, eso contamina las tierras. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con este estado del neoliberalismo. Así que desde algo muy por ahí anecdótico, como puede ser no sé, un senegalés que está vendiendo sus cosas, ahí podemos leer el mundo también, ¿no? ¿Por qué ese senegalés está en esas condiciones y está en este lugar tan lejano de su origen? No es porque tenga ganas de recorrer el mundo, sino que se ha tenido que ir. Entonces, la teoría del capital humano diría, bueno, este senegalés no tuvo la suficiente viveza o voluntad de estudiar. No, si en su país, digamos, no hay condiciones y posibilidades de estudiar, ¿cómo se lo vamos a volcar la responsabilidad en él? Eso es de un cinismo tremendo. Y esto también, del discurso cínico, lo dicen algunos de los críticos, ¿no? de la teoría del capital humano en este momento y de la meritocracia, ¿no? Realmente cínico, es culpar a la víctima de su desgracia. Pero bueno, es como deconstruir también ciertas ideas, porque en esto está muy arraigado en muchas personas esto de culpabilizar al otro, ¿no? Y yo he visto en los 90 gente que ha quedado sin trabajo y se ha quedado. Eso había pasado en los 70 con el gobierno militar, vuelve a pasar en los 90 y volvió a pasar con el gobierno de Macri, que se sintieron responsables de su desastre económico, que no ha sido suficientemente, no se capacitaron, no la vinieron venir, la reconversión y adaptarse a los nuevos tiempos, y se han sentido culpables, ¿no? Con lo que eso significa para una persona. Así que bueno, de estas cosas tratamos en este momento con esta teoría que está planteada desde una manera crítica. Ustedes van a ver el texto de la ponencia y cuando lo relean se van a dar cuenta que ellos hacen una mirada crítica de la teoría del capital humano. También es el momento, antes que termine el encuentro, que entran también los organismos internacionales de crédito y vienen también a penetrar en la educación, porque estas políticas neoliberales le dan paso a los organismos internacionales para dar créditos, un poco para compensar el desastre que hacen en lo social. Entonces, bueno, vienen los organismos de crédito, dan créditos, por ejemplo, para, no sé, reforzar algún aspecto de la educación, ya sea en la compra de mobiliario, de computadoras, algún programa especial, pero no alcanzan digamos, son parches, esto no cambia la estructura y la financiación que se hacen de los sistemas